implica una serie de variaciones respecto a las condiciones, por un lado, fácticas, por otro lado, anímicas y respecto a las cosas que se identifican. Es decir, la música permite que tanto uno mismo vincule algún tipo de sentimiento, de emoción, de recuerdo con determinada pieza y esto genera pues que haya una variación respecto a cómo se percibe la realidad en determinadas situaciones. Además, la música tiene otra ventaja, como modifica la condición racional de los sujetos, pues permite que haya un mejor tipo de absorción o modificación total de algunos fenómenos que antaño se podían ver negativos. Es decir, genera una estructura simbólica con piezas, con elementos que tradicionalmente podrían ser simplemente cotidianos. Y pues Ok. además esto tiene que ver con aspectos sociales, porque por un lado, también la música habla de condiciones específicas de una sociedad en la que se da, digo, por ejemplo, por qué se vuelve más exitoso alguna canción u otra, y por otro lado, también el hecho de la repetición de algunas de ellas vinculadas con algún fenómeno, pues tiene algo que ver. Por ejemplo, que encuentres muchas canciones amorosas en 14 de febrero o en determinados países que sea música mucho más alegre o mucho menos alegre, tiene que ver con las condiciones sociales en las cuales se dan esta manera de concebirlo. Y bueno, partiendo de esto, ¿en qué manera se asocia el contexto social y cultural se utiliza esta música como un apoyo emocional o una forma de expresión? Por un lado, la música suele presentarse como como una manera de vincular cuando a partir de ello se pueden ir transmitiendo determinados contenidos, porque insisto, el así que baja un poco la guardia cuando no tiene que estar concentrada en el puro aspecto intelectual, y entonces a partir de ello puedes darle un mensaje. Por ejemplo, en el caso de los grupos políticos, de los grupos religiosos o de la educación, tú puedes transmitir mensajes a partir de elementos musicales porque el sujeto no está consciente que le dices, oye, aprende esto, sigue esta idea, asume tal situación, y entonces una canción puede hacer que asuma un contenido, una situación, una realidad, un objeto, sin que siquiera lo perciba. Entonces esto le permite, por ejemplo, si tú lo utilizas como una estrategia, pues que funcione como un apoyo o un reforzador. Perdón, me faltó la segunda palabra que dijiste. Es no solo apoyo emocional, sino, dijiste otra. Tiene una forma de expresarse. También es esta situación. Y es que la canción en sí misma nunca es un producto, o sea, es una perogrullada lo que voy a decir, pero vale, porque la canción en sí misma nunca es un producto autónomo. También la canción está producida, bueno, una pieza musical está producida por determinados contextos musicales. Por ejemplo, ¿por qué se utiliza tal instrumento y no otro? ¿A qué apela a determinada situación? Por ejemplo, sí es cierto que el tambor representa los elementos cardíacos, por poner un ejemplo, pero esto sería insuficiente si no se fuera amplificado por una sociedad que le da determinado peso. Y entonces, lo que podría decir en ese sentido es que la música en ese sentido, por un lado, expresa condiciones que si bien pueden ser íntimos, se reproducen de manera social, y por otro lado, esto también refuerza ciertos conocimientos para identificar algunas situaciones o reforzar algunos mensajes. En este caso también, bueno, tendría entonces razón, por ejemplo, la presidenta cuando prohibió lo de los corridos, porque sí, entonces sí influenciaba, ¿no? Porque veía que muchas personas argumentaban que pues simplemente era música y que no tenía nada que ver. Entonces, en este contexto sí podría decirse que sí influye mucho el tipo de mensaje que da esos tipos de música. Influye, pero no es determinante. Es como si dijeras que en la Biblia todos los que la leen se vuelven religiosos o todos los que la leen, que también tienen asesinatos, pues se vuelven asesinos, ¿no? Un estudio muy chistoso que siempre contradice el uso de influencia es que todos los asesinos seriales casi toman café, pero de ahí no se sigue que el café te vuelva asesino serial. Y entonces análogamente pasa lo mismo. No porque juegues un videojuego violento, porque oigas música de X tipo, porque leas determinado tipo de literatura, generas respuestas violentas. Entonces, es una condición llamativa cada vez que hay una censura de ello, porque no hay ningún estudio social o psicológico demostrable con seriedad, porque sí los hay, pero no son muy serios, que demuestren que la aparición de determinados mensajes genere más o menos violencia o normalice alguna de ellas. En todo caso, es un fenómeno multifactorial. Sí, la música, pero también las condiciones familiares, también las condiciones económicas, y en todo caso son muchos fenómenos que se podrían ver y no podría decirse solamente es la música la única responsable. Ok, bueno, pasando de pregunta, ¿qué efectos sociales o culturales considera que tiene el hábito de escuchar música constantemente durante los trayectos diarios o una rutina personal? Por un lado,
hay diferentes situaciones. Yo conozco a muchas personas, incluso yo, que cronometramos cosas con canciones. Por ejemplo, gente que cronometra cuánto tiempo tiene que bañarse con tantas canciones, cuánto tiempo tarda cierto hacer de comer con X canción, cuánto tiempo dura algún trayecto con esto. Y entonces la música se le vuelve como un fenómeno, por un lado distractor, porque también permite disociarse del fenómeno cotidiano con esta situación, pero por otro lado también va vinculando algunas situaciones con los aspectos culturales de lo musical, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando alguien vincula alguna actividad cotidiana con fenómenos musicales, por un lado simboliza, por otro lado también lo utiliza como distractor, y en ese sentido, pues es como una lógica, pues por un lado del sujeto, por otro lado también tiene que pensarse que todos estos datos, como además el uso de música actual, ya casi todo está vinculado con cosas que tenemos que utilizar en plataformas de préstamo, por así decirlo, porque la música ya casi nadie la tiene como el iPod antiguo de propio, pues también es una manera en que estamos siendo geolocalizados y estudiados, es curioso en ese sentido, pero es una lógica bastante compleja y que además permite reforzar al individuo en sus creencias, pero también en sus atribuciones musicales. Y en ese sentido, sí, ahí sí hay una influencia más fuerte que el simple uso cotidiano. Ok. Em, ¿Considera que las preferencias musicales pueden reflejar aspectos de identidad social, la personalidad o el estado de ánimo de las personas? Bueno, más o menos como lo que ya me había contestado, pero pues un Sí, poquito más. no, porque, o sea, yo recuerdo este famoso estudio del tiempo de las tribus de Richard Maffesoli, donde ponían que los sujetos tenían una serie, o sea, por grupos de culturales, etcétera, tenían lugar, cómo se vestían, códigos de habla, códigos de vestimenta, figuras de descripción. Entonces, si eras un gótico, un dark, un mi rey, pues podrías explicarlo así. El asunto actual es que hoy en día tú le preguntas a casi cualquier persona y todos te dicen que oyen de todo tipo de música. Y este es un fenómeno que al menos yo nunca había visto en toda mi vida, porque al menos yo soy incapaz de decir que oigo todo tipo de música. De hecho, me parece aberrante esa afirmación, pero creo que hay una ductibilidad en el gusto muy fuerte. Hoy en día todos estamos obligados a ser abiertos, hacer disfrutar las cuestiones de otro. Y entonces creo que lo que antaño implicaba identificarnos con determinada banda, que todavía existe un poco, se diluye un poco porque estás dispuesto, hoy tienes que escuchar a Peso Pluma y también tienes que escuchar a Bad Bunny y también tienes que escuchar a Miguel Bosé y también tienes que escuchar a Thalía y también tienes que escuchar reggaetón y también tienes que escuchar quien sea y también tienes que escuchar a Cannibal Corpse y Metallica. Y entonces, si bien es cierto que representa un tipo de identidad, esta se ha diluido porque también la identidad se ha ido diluyendo en este mundo líquido. Entonces sí, creo que efectivamente la música sí representa ciertos imaginarios, ciertas prácticas colectivas de lo cultural y del individuo, pero hoy en día que todos están obligados a oír todo y todos estamos obligados a disfrutar, entre muchas comillas, el todo musical de todos, creo que también se ha ido diluyendo esto, como se ha ido diluyendo la identidad. Ok. Y bueno, ¿qué significado le pone usted a las personas que constantemente usan audífonos todo el tiempo en espacios públicos o inclusive ahora con amigos o estando rodeada de gente? Te lo dice alguien que acaba de perder sus audífonos, se siente semidesnudo, ¿no? O sea, llevo como 2 semanas que no he usado audífonos y me siento hasta desprotegido. Y veo que además ya no solo, creo que por un lado hay una industria que te dice, disfruta tu presencia, disfruta tu sensación de lejanía y te exige medianamente, no te exige, pues es una exageración, y te sugiere que hagas el ambiente más ad hoc a lo que tienes. Y una de las cosas que ayuda mucho a eso es los audífonos, porque por un lado, distancia de los demás, o sea, genera una barrera de no te estoy escuchando. Incluso yo los traía normalmente casi siempre sin música, solo para que no me hablara la gente. Por otro lado, entonces siento que por un lado esto aísla un poco a los sujetos, los genera en burbujas de confort cultural, es decir, yo tengo que oír lo que yo quiero y como yo quiero, y por otro lado, lo que va a hacer el audífono es que va a empezar a hacer otra manera de vinculación más compleja, porque tú puedes estar recibiendo un mensaje al mismo tiempo, oyéndolo, oyendo música, viendo tal asunto, y si por un lado te cierra y por otro lado te abre a diferentes condiciones, y es un espacio de la hipervinculación contemporánea bastante compleja, te aísla de lo local, pero te habla a lo global, de manera tal que el individuo se queda en una dispersión de su identidad que corresponde mucho a esta idea de liquidez que había dicho. Sí. Bueno, pero ¿cómo se interpretar cuando lo hacen cuando están con amigos? Porque se supone que es un espacio donde debes de sentirte escuchado y también hacer sentir que a las personas que están siendo escuchadas, ¿no? Y, o Ujú. sea, ¿es como una manera de evadir o simplemente ya es como una costumbre lo que se está generando?
Creo que no es consciente la idea de evasión, aunque sucede. Es decir, sí, creo que efectivamente es muy paradójico, pero es ad hoc con el mundo de la comunicación contemporánea. Digo, a cualquier viejo como yo nos llama ya mucho la atención que haya gente que se siente a comer con amigos y solo está hablando por mensajes en WhatsApp con todos lados, scrolleando o haciendo cualquier otra actividad, menos vinculándose con las personas con las que era su objetivo primario encontrarse. Y sin embargo sucede. Y por un lado, sí, claro que no se evade. Y claro que no es un contrasentido. El audífono todavía es más radical en ese sentido porque realmente es una imposición, es un obstáculo físico a la vinculación del otro que casi siempre es a través del resonar. Pero, pues es como esta consecuencia de este mundo hiperconectado. Nos cerramos, y nuevamente te digo esta idea, es que la tecnología nos cierra lo local, nos cierra nuestro propio cuerpo, pero nos hace ver cuerpos ajenos. Nos cierra a escuchar al otro, pero nos obliga a escuchar a los otros que nos mandan mensaje de WhatsApp o audio en cualquier lado. Entonces, sí, tienes toda la razón. Es un contrasentido comunicativo, pero es consecuencia de este mundo que ya no tiene necesidad de la congruencia, ni siquiera a nivel de interacción cultural e interacción emotiva. Ok. Bueno, ya para finalizar la entrevista, ¿por qué considera o qué actores considera que son como los más importantes o los que más destaca el que la música se ha vuelto algo importante para la juventud de hoy en día? Si bien también para personas pues un poquito pues, mayores o cosas así, pero hoy en día creo que es como más donde refleja la juventud que ocupa constantemente la música. ¿Me repites la primera parte de tu pregunta? Porque se distorsionó un poco. Que ¿cómo considera o qué factores considera que han hecho que hoy en día para la juventud sea muy importante la música? Ya. Eh, Lipovetsky señalaba que este mundo tiene que tener una lógica cool. Y en ese sentido, pues la música es una de las cosas que permite disociar de los aspectos negativos y hacer que hasta los aspectos más aburridos, como esperar en un dentista, esperar a que te atiendan en el banco o lo que sea, se vuelva medianamente modificable. A nivel fenomenológico, lo que hace es que suceda diferentes, se perciba diferente incluso una espera, un momento, si tu canción está ahí. Por eso, a mí nunca se me olvida cuando Telefónica empezaba, bueno, Movistar, que en la canción se llamaba Telefónica, compraba las canciones de los grandes éxitos de rock o de pop para que fueran sus tonos de espera para antes de que te atendieran. Y esto hace que modifiquen la situación. Entonces, ¿qué es lo que está significando esto? Que por un lado, hay una industria que no tiene ningún empacho en decir, vamos a utilizar la música para todo ello. Dos, porque es muy fácil de vincular sin que se produzcan demasiadas dificultades. Por ejemplo, y esto lo entendimos muy bien con el uso del radio en los camioneros o en las personas que dedicaban a manejar. Por eso el radio es una mentira que tenía que morir, porque permitía muy bien el que tú estuvieras atendiendo una situación y aún así poner la vista enfrente y poner atención a a alguna serie de factores que podías estar haciendo al mismo tiempo. Y entonces creo que la música es donde entras en este contexto. ¿Qué factores se encuentran? Uno, la facilidad de transportación, la posibilidad de poderte vincular teniendo las manos relativamente libres y nada más eligiendo algunas cosas mínimas. Puedes poner atención todavía a tu medio cotidiano. Dos, que es que está ad hoc con esta idea de disociar que hace del mundo y de cualquier fenómeno, incluso los negativos, algo atractivo, algo interesante, algo llamativo, algo cool, diría Lipovetsky, algo seductor. Y tres, que efectivamente es muy fácil generar identidades, pero es una manera en biología hay esta idea de catálisis. Se concentran cosas que yo tengo hacia el medio, pero también yo del medio lo reproduzco y entonces puedo ser un elemento desde afuera, como una relación homeostática. Y entonces la música permite eso, expresa quién soy, cómo me siento, en qué estado de humor estoy, a qué quiero ir, a qué quiero lograr, pero también habla del contexto en el cual esté. Y la música, a diferencia de cualquier otro, es relativamente fácil de poder lograr con esa situación con una manera de mucha más destreza. Entonces yo le vería que por un lado porque expresa mejor al sujeto, pero también porque permite que las empresas puedan vincular y puedan vincularse ellas desvinculando al medio social, al medio fáctico, como una oferencia al mismo tiempo de esta industria cultural. Ok. Bueno, pero en este contexto prácticamente sería como muy difícil que una persona que ya esté acostumbrada a todo el tiempo estar con música pueda, no sé, pasar un día a día sin música, o sea, como que bajaría, no sé, sus niveles de felicidad o algo así. Seguramente sí, pero la teoría cognitiva conductual enseña algo muy básico. Todo lo aprendido se puede desaprender y todo lo desaprendido se puede ir aprendiendo con mayor o menor dificultad. Pues claro, pero eso no hace que una persona que pueda estar así y tenga un problema de sordera, pues no pueda ser productivo eventualmente, solo tendrá que tener otro tipo de reaprendizaje del mundo. Por poner un ejemplo muy radical, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, pues sería todo, o sea, no tengo más preguntas y creo que contesté